Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias porque hoy es tu día, Señor. Hoy es el día del Señor. Cada domingo, Señor, recordamos que tú eres. Venimos a celebrar, Señor. Cada domingo venimos a celebrar y cada día recordamos que tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Creador. Pero gracias porque en domingo nos reunimos como familia. Y como familia, como cuerpo, te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de tener un lugar donde reunirnos con libertad. Señor, quiero poner en tus manos, Señor, a todas las familias aquí representadas, Señor, a cada una de las familias, a cada joven aquí, a cada niño representado también aquí por cada familia. Bendícenos, Señor, bendícenos como familias individuales y como un solo cuerpo, Señor. Bendice también, Señor, la guianza de los matrimonios, Señor. Oro por cada uno de los matrimonios aquí presentes. Señor, que tú fortalezcas nuestros matrimonios, que tú fortalezcas nuestra fe y que podamos, mi Dios, como matrimonio, Señor, aprender a pedir perdón. Gracias, mi Dios. Quiero orar, Señor, también por los misioneros, Señor, que esta iglesia está mandando hacia afuera. Hay muchos, pero hoy en esta mañana quiero orar por Chris y Jaime Hantla, que están trabajando en Medio Oriente, Señor, que están llevando tu palabra en esos difíciles territorios, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Y también quiero orar, Señor, por todos los pastores, Señor, que están, que cada domingo están preparándose, están listos para exponer tu palabra. Te pido que tú los guíes, que tu palabra sea expuesta, Señor, que nadie venga a tener ningún tipo de vanagloria, sino que tú seas, Señor, exaltado y glorificado. Oro específicamente por Rubén Villarreal, Señor, de la Iglesia del Pueblo en Pasadena, Señor. Bendícelo, Señor, y que hoy, mi Dios, en este momento tú te quedes, Señor, con nosotros, que tú hables a través de tu palabra, Señor, que tu palabra que es viva y eficaz nos transforme, Señor, que tu palabra que es viva y eficaz discierna las intenciones de nuestros corazones y puedan salir eso que tú no quieres, Señor, que esté en nosotros. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté en cada momento con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver para los que están, y esto creo que debería ser a lo mejor para todos que nos vayamos acostumbrando, lo que se que predica aquí es la palabra, ¿no? Y lo que queremos es de que se familiaricen también. Antes todos traemos nuestras Biblias de papel, hoy todos tienen sus Biblias electrónicas, pero hoy les voy a dejar una tarea. Lean el capítulo 2 de Tito. Vamos a ver hoy, nos vamos a enfocar en el capítulo 2 del versículo 11 al 14. Todavía no lo van a ver en las pantallas para los que no la traen o no necesitan ahorita distraerse con sus teléfonos, porque yo sé que quieren abrir su Biblia y vamos a ver miles de cosas. Así nos pasa a todos, ¿no? Queremos hacer una cosa y se aparecen otras cuantas. Pero que sepan que vamos a estar hablando hoy Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Y quiero iniciar esta mañana con una historia que a mí me impactó. Este hombre se llama Carl McCune. Este hombre era un tejano, ahora sí que vivía en estos territorios, y era un hombre tejano que amaba el aire libre, amaba las actividades al aire libre. Él era un explorador. Sin embargo, esa hambre de ser explorador lo llevó a irse a vivir a Alaska. Y en Alaska él quería explorar esos bosques que hay en Alaska que son prácticamente vírgenes. Entonces, a sus 35 años, él contrató un piloto aviador, lo llevó a un sitio, a un lago que era prácticamente inhóspito, un lago virgen hacia el norte de la ciudad de Fort Yukon, en Alaska. Y esta historia sigue sorprendiendo a muchos y yo sé que a mí me sorprendió y los va a sorprender a ustedes. Fíjense, él preparó todo un año, cada detalle que él iba pensando, lo iba preparando para ese viaje, esa expedición, donde él iba a disfrutar del aire libre, pero además iba a tomar muchas fotografías. Entonces, en la primavera de 1981, él se preparó, llevó sus 3 rifles, llevó 600 kilos de alimento, llevó 500 rollos de cámaras fotográficas,
Algunos dirán, ¿y qué es eso? Los jóvenes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Pero antes no había, las cámaras eran con rollos fotográficos, llegó 500. Total que él llegó, puso su campamento y empezó a disfrutar de esa aire libre, ¿no? Esas actividades al aire libre, cazó, exploró y hizo muchas cosas. Él había propuesto que se iba a quedar allá 5 meses. Sin embargo, dentro de toda su planeación hubo un pequeño detalle que le falló. Ese pequeño detalle fue que no planeó el final de su viaje. Y llegaron los 5 meses y se dio cuenta que llegó el invierno, llegó septiembre. Y en septiembre de repente todo el lago se congeló. Y en Alaska la nieve es impresionante. Empezó a caer tanta nieve que ya no podía casi ni salir a caminar. Y su única esperanza era que un amigo al que le platicó se acordara que le dijo que él iba a regresar en 5 meses. Así que cada día salía a buscar comida y volteaba hacia arriba a ver si había algún tipo de esperanza cuando veía que las cosas se estaban complicando cada día más. Bueno, este pequeño detalle que pasó por alto le costó su vida. ¿Y qué pasó? Pues se congeló y todo esto se sabe porque después encontró el diario junto a su cuerpo, un diario de 100 páginas donde estaba narrando cada cosa que hacía, cada paso que daba, y ahí mismo pone una frase muy trágica y dice: pienso que debí haber previsto mejor mi partida. ¡Wow! Imagínense todo lo que planeó, todo lo que hizo. Dice: pienso que debí haber planeado mejor el fin de mi viaje. Planeó todo menos el fin del viaje. Y francamente, ¿saben qué sucede? Que eso mismo que le pasó a este joven tejano, le pasa a la mayoría de la humanidad. Todos los días estamos pensando en vivir y nunca estamos pensando en el día que vamos a dejar este mundo. E incluso en la iglesia, porque en la iglesia sutilmente nos acostumbramos y pensamos que todos los días es prepararse, pero se nos olvida preparar el día de nuestra partida. Fíjense, las estadísticas dicen aproximadamente 2 personas se mueren cada segundo que pasa, o sea, 7,000 números aproximados, 7,000 personas por hora, 170,000 personas al día y más de 70 millones por año. O sea, nadie tiene la vida asegurada, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hoy vamos a aprender sobre la gracia y vamos a aprender algunas cosas más sobre la gracia. Yo sé que muchos han escuchado sobre la gracia y por eso puse el título, ¿qué es lo que la gracia de Dios nos enseña? Ahora, lo que me parece maravilloso de la gracia es que no solamente la gracia nos da lo necesario para vivir, no solamente nos provee lo necesario para vivir en este mundo, sino también para dejarlo. Y eso es importantísimo y es parte de lo que vamos a estar aprendiendo hoy sobre la gracia. Somos salvos por gracia, vivimos por gracia, pero ¿saben qué? Aprendemos por gracia. O sea, hay una gracia que nos capacita, hay una gracia capacitadora. Y esta gracia es, por supuesto, el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero Dios nos los está dando como ese regalo. Yo estoy aquí contigo, te voy a enseñar. Fíjense, y aquí en el capítulo 2 de Tito, en el contexto, Pablo les empieza a hablar a diferentes grupos de personas, ya sean mayores, jóvenes, niños, mujeres, y les empieza a dar varios consejos. Entre los más importantes, que sean sensatos, que sean íntegros, que sean bondadosos, y luego, pero parafraseado, él les está diciendo: escuchen, esto solamente se logra por la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. O sea, el ser una persona, digamos, de acuerdo a los parámetros, principios de Dios, solamente se logra por gracia y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, lo que cambia en nuestros corazones. Entonces, por eso, vamos a leer ahora sí del versículo 11 al 14. Y quiero que lo lean, también está en las pantallas. Y lean, digan la palabra es viva y es eficaz. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 11, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Sí? Yo puse ahí entre paréntesis, manifestada.
la cual trae salvación a todas las personas y nos instruye, o sea, nos enseña. Esta es la gracia capacitadora, nos instruye, nos enseña ¿a qué? A que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras, en ese proceso, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido ¿a qué? A hacer buenas acciones. Entonces, en el versículo 11, nuevamente leo, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, manifestada, la cual trae salvación para todas las personas. Aquí está hablando que trae salvación sin excepción a todas las personas que quieran esa gracia. No está diciendo que todos son salvos en automático, está diciendo trae gracia a las personas, ya sean jóvenes, no tan jóvenes, sean esclavos, sean libres, sean viudos, solteros, con hijos, sin hijos, ciudadano, no ciudadano, cualquier tipo de persona. Dios nos está ofreciendo esta gracia. Y esta gracia precisamente es precisamente el pase al final de nuestro viaje. Que no nos quedemos como ese viajero, ¿no? De repente ya nada más viendo hacia arriba, ¿y ahora qué? No, está la gracia del Señor. ¿Qué hemos hecho con esa gracia? Y al final de esta prédica voy a regresar a este punto, porque es importante que todos recibamos este regalo de la gracia. Ahora, la gracia de la salvación no se termina una vez que somos salvos, sino que esta gracia nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, nos ayuda a desarrollar nuestra forma de ser en cada área de nuestra vida, en cada etapa y en cada aspecto de nuestra vida. O sea, nos ayuda a desarrollarnos, que es lo que el Señor quiere para nosotros. En 2 de Pedro 3:18 dice, en cambio, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, hay muchos versículos, pero estoy refiriéndome a estos dos versículos nos está diciendo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la gracia nos debe de impactar en cada área de nuestras vidas. Ahora, en este pasaje encontramos una palabra implícita. Esta palabra implícita es una expresión que todos aquí debemos aprender a decir, y saben que debemos de aprender a decir con convicción. No es simplemente decirla por decirla o creerla por creerla, sino con convicción. Y esa convicción, ¿saben quién nos las da? El Espíritu Santo, por su gracia. Por su gracia nos va a dar esa convicción. ¿Saben cuál es esa palabra? Bueno, y además esta palabra nos va a ayudar a medir el grado de madurez que tenemos nosotros en el camino del Señor. ¿Ya adivinaron cuál es esa palabra? Bueno, es una palabra, la palabra tal vez más pequeña, de dos palabras, de dos letras. Es la palabra no. N-O. No. Y fíjense, entonces voy a enfocarme en el punto específico en el punto número 1 que vamos a estar deteniéndonos ahí ahorita. Dice, por la gracia decimos no al estilo de vida destructiva del pasado. El estilo de vida destructivo del pasado. Nuevamente vuelvo a leer, dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahora escuchen lo que la gracia produce. Y nos instruye, nos enseña que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. O sea, está diciendo no, renuncia. Esa es la palabra implícita que aquí nos está diciendo. O sea, la gracia nos va a enseñar a decir no a lo que nos cuesta decir no. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿y a qué se refiere con esa vida mundana y de los placeres pecaminosos? ¿Qué es eso? No, bueno, no vamos a poner aquí los millones de ejemplos, pero ¿saben qué? En resumidas cuentas es todo eso que hacemos, decimos, pensamos o tal vez escuchamos y que nos daría vergüenza saber que el Señor está ahí parado junto con nosotros, que el Señor está ahí presente.
¿Saben qué? Que el Señor está presente en todas partes y por supuesto sabe cada cosa que hacemos, incluso que pensamos, pero a veces nosotros no lo creemos y pensamos que podemos hacer lo que queremos. Esas son alejarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. No hagamos cosas que sabemos que estando en la presencia del Señor nos avergonzarían. Ahora, estas son las cosas que decimos, tenemos que decir no, y a lo mejor hemos pensado, es que ¿qué no la gracia era decir sí? Sí, por supuesto que sí, la gracia también es decir sí, pero la primera cosa que tenemos que aprender de la gracia y que vamos a estar aprendiendo es el no. La gracia sí, hay un sí para la gracia, pero debemos de aprender a decir no. Fíjense, la palabra enseñar que ocupa en el original Pablo aquí, hay dos tipos de palabras que se pueden ocupar para enseñar, y una es la palabra paideo, que de ahí viene la palabra pedagogía. También hay otra palabra que se llama didasco, que de ahí viene la palabra didáctico. Pero esa es una enseñanza mucho más formal en clase, en un salón. Aquí está hablando de pedagogía. ¿Y saben qué es la pedagogía? Enseñar a los niños. Y dice que esta gracia nos va llevando cada día, nos va enseñando si nosotros se lo pedimos, así como el padre va enseñando a su hijo y lo va guiando. Esto es, y por eso aquí está hablando de esos momentos. La gracia nos está enseñando a cada momento, a cada instante, a cada movimiento que hacemos en nuestra vida. Entonces, todo esto nos dice que aprender a vivir en Cristo bajo la tutela de la gracia, primero debemos aprender a decir no a ciertas cosas, obviamente. Y la gracia de Dios es la que nos enseña y nos ayuda. A veces nosotros solos no podemos. La persona que dice yo vivo bajo la gracia y por eso puedo hacer lo que yo quiera y puedo decirle que sí a todo, realmente esa persona no está siendo instruida, no está siendo enseñada, no está siendo capacitada por la gracia. Hoy vivimos en un mundo que le dice que sí a todo, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo súper permisivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy todo se permite. Estamos en un mundo que la palabra no se evita al máximo. Incluso hay algunas enseñanzas psicológicas que le están diciendo a los padres, hey, no le digas no a tu hijo porque se va a traumar. No sé si lo han escuchado. No, a los niños hay que cambiar la palabra y no le digas no, se va a traumar. Y realmente ahora los traumados somos nosotros porque los niños hacen lo que quieren, ¿no? Y la sociedad y los jóvenes hacen lo que quieren. Entonces, imagínense si el decir no fuera traumante. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos hizo, el que te formó en las entrañas de tu mamá, no hubiera puesto en los 10 mandamientos el no, porque no, es que es traumante, los voy a traumar. Y por supuesto que no, el no es una cobertura de amor, es una cobertura de protección. Eso es lo que significa el no cuando Dios nos lo está diciendo. Y si usted tiene hijos, usted sabrá que muchas veces para educarlo van a haber mucho más no que sí, ¿no? Y le vamos a decir, no te atravieses la calle, no juegues cuando haya una tormenta eléctrica, no estés afuera, cuando está lloviendo, métete, no te salgas. Muchos no le vamos a decir a nuestros hijos, sin el no sería casi imposible sobrevivir. Incluso hoy a los adolescentes les tenemos que decir muchas veces no, hey, adolescente, joven, niño, no veas pornografía. Eso es para los adultos también. Pero tenemos que enseñarles. No podemos cambiarle otra cosa por el no. O sea, tenemos que aprender con la gracia del Señor y por eso digo, es una convicción que debe haber en nuestros corazones por el favor y la gracia del Señor que nos ayude a decir no a las cosas que nos destruyen. ¿Ok? El segundo punto es que la gracia no solamente nos ayuda a deshacernos de la parte de nuestro pasado, a decir no a las cosas que nos destruyen pecaminosas, sino también nos ayuda a vivir en la vida presente. ¿Ok? En el verso 12 dice, la gracia nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, y dice, en este mundo debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es aquí donde le tenemos que decir sí. La gracia no todo es sí, es no, y también le tenemos que decir sí, pero a vivir con sabiduría, justicia y devoción. Es decir, tenemos que decirle sí a todas las virtudes del Señor que nos enseña. Siempre hay un concepto equivocado
entre muchos, entre los cristianos, y a veces se piensa, no, tú mientras vas creciendo y vas conociendo más del Señor, cada vez vas a tener que decir no a algunas cosas. O sea, ¿a qué me refiero? Que cada vez, sí es verdad que te vas fortaleciendo, pero hay quienes casi dicen, tú ya después ya no vas a tener tentaciones. Y déjenme decirles que no, las tentaciones siempre van a existir y van a existir para todos y cada uno de nosotros hasta que estemos con el Señor. Siempre van a haber tentaciones. Y si no, hay una persona que se me hizo súper transparente y admitió que él luchaba con la tentación. Su nombre es Pablo, pero no es un Pablo que está aquí, estoy hablando de Pablo, es el que habló en Romanos. Dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice, porque cuando lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo fue transparente, ¿no? Y si Pablo estaba diciendo eso a través del Espíritu Santo inspirándolo, o sea, todos vamos a seguir siendo tentados y por eso tenemos que aprender a vivir en la gracia del Señor. Ahora, el cristianismo, y vuelvo y repito, no solamente se trata de decir no, porque igual si tú vienes por primera vez vas a decir, pues, puras prohibiciones. No, ahora sí que no. O sea, hay muchas cosas más que Dios nos enseña. ¿Ok? Nosotros no hacemos las cosas que nos destruyen, pero no solo rechazamos la impiedad, sino que recibimos la piedad. No solamente nos despojamos del viejo hombre, sino que nos vestimos del nuevo hombre, de un nuevo hombre que a través del Espíritu de Dios. Ahora, y aquí dice 3 atributos específicos, ¿no? Y el primero es la sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Y en el contexto de todos estos pasajes está hablando de ser sobrios, de tener dominio propio, de controlarnos. A todos nos hace falta eso. Todavía seguir creciendo. Por eso dice en la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios no ha acabado con nosotros, pero tenemos que pedirle, Señor, necesito de tu gracia para seguir creciendo, necesito de tu sabiduría. Y la sabiduría, ¿cómo viene? También cuando empezamos a obedecer y en su palabra dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? A través de su palabra. Solamente a través de su palabra vamos a poder ser sabios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, saber quién es Dios, y no podemos estar jugando como si fuera, yo sé que en muchos lugares se habla de la hipergracia y que con la hipergracia tú puedes hacer lo que tú quieras. No es cierto, eso no es lo que nos está enseñando la palabra. Luego habla de vivir justamente. ¿Qué es vivir justamente? Simplemente es vivir por el estándar y los parámetros divinos, por los parámetros y estándares de Dios. Y hoy en día es muy complicado. ¿Por qué? Porque hoy, si ustedes se dan cuenta, en todas partes se habla de valores, ¿no? Se hablan de valores familiares, se hablan de valores en la familia, bueno, ya lo dije, familiares, valores en el matrimonio, valores políticos, cantidad de valores. Sin embargo, ¿saben qué? Hoy nosotros estamos luchando con esa palabra valores, porque esa palabra valores ha perdido la esencia de lo que es la esencia de la palabra y del estándar de Dios. Por ejemplo, hoy la mayoría de nosotros, muchos de nosotros sabemos, valoramos la vida. ¿Quién no valora aquí la vida? Sin embargo, hay mucha gente en el mundo que con la misma pasión que nosotros valoramos la vida, dice que ellos valoran el hecho de que la mujer tenga el derecho a quitarle la vida a un bebé antes de nacer. Y dicen que son mujeres de valor, hombres de valor o grupos de valor. También hay hoy en día, para todos nosotros, valoramos la inocencia de nuestros hijos. Bueno, hoy en día muchos valoran con la misma pasión el quitarle la inocencia a nuestros hijos con pornografía y que empiecen ellos a experimentar porque tienen que madurar. ¡Guau! A mí me explota la cabeza cuando oigo eso. No, eso es destrucción, eso está destruyendo a nuestros hijos. ¿Por qué? Pero se están hablando de valores. ¿Y saben cuál es el problema de que, saben qué se ha quitado la parte esencial de esos valores? ¿Qué es lo que se ha quitado? Lo comenté hace un ratito, pero yo sé que no estamos en una sesión de a ver, adivina la palabra. Entonces, ¿saben cuál es esa palabra? La virtud.
poco a poco, ahora sí que sutilmente nos han llevado a la palabra valores y nos han quitado la palabra virtud. En el diccionario Webster define la virtud como conformidad a los estándares del bien y la justicia. Entonces, no nos sorprende por qué vivimos en una sociedad que todo esto está desapareciendo. Ha desaparecido los estándares del bien y los estándares del Señor, los estándares de bien y de justicia. Estamos viviendo en una sociedad súper permisiva, una sociedad súper relativista, donde todo es relativo, lo que es bueno para uno, para otros es malo. Y dicen, pues cada quien tiene su propia opinión y hay que respetar. Obviamente tenemos que respetar, pero si nosotros somos hijos del Señor, tenemos que empezar a pedirle, Señor, necesito de tu gracia. Necesito tu gracia capacitadora que me ayude a discernir y a enfocarme en lo que dice tu palabra. Ok, entonces, ojo, una persona que se aferra a sus valores se está aferrando solamente a un estándar que le hace sentir bien o que se da permiso para hacer lo que quiera. Esa es una persona, hoy, como lo define la sociedad, una persona de valores. Se aferra a lo que ella cree. Sin embargo, hay una gran diferencia entre valores y virtudes. Los valores cambian y hay valores como colores, pero hoy la virtud no cambia y la virtud la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Necesitamos gracia del Señor? Por supuesto, y Él nos está diciendo, yo te voy a dar gracia que sobreabunde. Ahora, hay una historia, casi todos están familiarizados con la historia del Titanic, y hay muchísimas historias, pero hubo una historia que me llamó la atención, precisamente de cómo podemos cambiar nuestros valores. Una señora, cuando ya ustedes saben que cuando se hundió el Titanic le dieron preferencia a toda la gente rica y eso para que se vayan en los botecitos. Y una señora que era muy rica estaba ya en el bote y dijo, no, es que yo me tengo que salir porque se me olvidó algo muy importante. Perdón. Y se bajó y los oficiales, pues ella era una persona de dinero, tenía influencias, la dejaron ir, le dijeron, ok, le damos unos minutos, pero regrese. La señora corrió, llegó a su camarote, dice que arriba de su cama estaba el estante donde tenía todas sus joyas y eso, y ¿saben qué es lo que hizo? ¡Pum!, las aventó y atrás de esa caja de joyas habían 3 naranjas. Agarró las naranjas y se las llevó, ¿por qué? Porque sabía que las iba a utilizar. En ese momento, cuando hay momentos de peligro, momentos de estrés, momentos en los que nos sentimos acorralados, nuestros valores van a cambiar. Digo, qué bueno que aquí esto fue para algo para bien, pero va a llegar un día en el que nosotros vamos a estar delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor, diciéndole y hablándole de nuestros valores, y Él nos va a decir, tus valores no tenían virtud. Entonces tenemos que estar buscando la virtud. Tenemos que estar unidos como familia, creciendo en eso, no solamente que escuchemos, sino que lo hagamos, que empecemos a buscar, que empecemos a crecer más en esa virtud. Y por eso siempre insistimos tanto, importantísimo que escuchemos la palabra aquí los domingos, pero también que nos instruyamos más. Y hay clases, aquí estamos dando clases a los 11 de la mañana todos los domingos. Ahora, después de esto, hay una tercera frase que dice, bueno, a lo que sí tenemos que decir sí es a la sabiduría, justicia, y la tercera es la devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es vivir con pasión por Cristo, pasión por Cristo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace dos domingos? Cómo Pablo decía, yo vivo con pasión por mi Señor. Yo quiero vivir con esa pasión, con ese estándar que Dios quiere que yo viva. Pablo también nos recuerda que vivimos en el mundo, ¿sí?, pero que no somos del mundo. Y no debemos conformarnos a este mundo. Pero hay otra cosa, sí debemos servir al mundo, ¿verdad? Porque Cristo vino y murió por el mundo y nosotros debemos servirle. Somos la luz, la sal de la tierra. Entonces no nos conformamos a este mundo, pero amamos al mundo y queremos llevar esa esperanza. Entonces esa es la devoción. Entonces aquí nos está diciendo, sí, di no a tu vida pasada, pero di sí a la justicia, di sí a la sabiduría, sí di a la devoción, y podríamos aumentar una lista interminable, ¿no? Y el tercer punto que hoy estamos aprendiendo de la gracia es que la gracia nos enseña a tener esperanza en la vida venidera. Esa es parte de nuestra esperanza y por la que muchos de nosotros estamos aquí anhelando
esa esperanza. En el versículo 13 dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, mientras esperamos eso, hacemos lo demás. Y aquí está hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entre paréntesis, este es un versículo que confirma la deidad de Jesucristo. Ahora, ¿qué va a hacer Jesucristo? ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando dice que se manifieste? Lo hemos aprendido. ¿Y cómo se va a manifestar Jesucristo? Pablo lo menciona mucho en sus libros y lo menciona específicamente en Tesalonicenses. Dice que Él se va a manifestar con gloria. ¿Cuándo? Dice que lo vamos a esperar y va a venir en las nubes. ¿Cuándo? En el próximo arrebatamiento, en el próximo rapto que la iglesia está esperando. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar. Dice esa manifestación, y esa es parte de la esperanza, y lo vimos también en el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a tener las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra va a haber, y ustedes saben, va a haber una gran tribulación. Y dice en la palabra que nosotros vamos a ser salvos de eso. Por eso dice, es nuestro Salvador. Dice, vamos a ser salvos de la gran tribulación, de la ira venidera, y no solamente de eso, sino de la muerte. Ahora, ojo, y aquí también hago un paréntesis. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar no con miedo, sino con mucha esperanza. Aquí está hablando de una gran esperanza. Hoy se habla de cambio climático, ¿no? Bueno, déjeme decirle en la Biblia que dice principio de dolores. Lo compara con una mujer en dolores de parto. Todo hoy gira en torno a la Pachamama, que es la madre tierra, y todo, ojo, principio de dolores. Todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, en el medio ambiente, lo está escrito en la Biblia, y por eso dice que Cristo se va a manifestar. Y después de eso vamos a bajar con Cristo y vamos a reinar con Él 1000 años. Y después de esos 1000 años la eternidad. Bueno, esto es lo que está diciendo aquí. Anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Ok? Entonces aquí la gracia nos está enseñando 3 cosas. Primero a decir no. Ya iba a decir sí. Primero a decir no, después a decir sí y después también a decir tal vez es hoy. Tal vez hoy viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos? ¿Tenemos ese plan de rescate? ¿O nos va a pasar como ese viajero que, se me pasó planear el fin de mi viaje? ¿Saben cuál es ese plan de rescate? Es precisamente Jesucristo. Él dijo y les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Estamos teniendo ese plan de rescate? Aun cuando asistamos y participemos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos que ese plan de rescate, ¿saben qué es? Es una relación personal con nuestro Señor. No es una religión, no son ritos, no son comportamientos solamente por comportarnos, sino el comportamiento es la consecuencia de una convicción que yo tengo cuando digo no, porque amo a mi Señor y porque el Señor me está llenando de gracia. ¿Ok? Entonces tenemos que estar listos por eso. El último versículo del 14 que vamos a ver hoy, recordemos lo que ha hecho en los que depositamos esa fe en Él. El versículo 14 dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados, para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos para hacer buenas obras. O sea, Él nos liberó. Cuando Él se liberó, cuando escribía este texto en esa época, la gente lo entendía perfectamente bien porque había mucha esclavitud y sabían que cuando los esclavos eran liberados les quitaban las cadenas, les quitaban todo lo que tenían y pasaban a ser, su dueño venía a ser otra persona. Aquí nuestro dueño viene a ser, ¿quién? Jesucristo. Y dice que Él pagó el precio por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Cómo? Se entregó y pagó con su sangre. Con su sangre, fuimos comprados por precio. Entonces es lo que tenemos que estar recordando, ya porque fuimos comprados por precio, dice que nos perdona de cualquier tipo de pecado, ya sea de pensamiento, ya sea de lo que hagamos, o cosas que dejamos de hacer. Él nos perdona de todo, pero tenemos que tener esa relación y estar diariamente junto con Él diciendo, Señor, me equivoqué, quiero cambiar, ayúdame, ¿no? Entonces, eso es por lo que nos está diciendo, nos compró, nos limpió un pueblo, ¿para qué? Para que nos comprometamos con buenas obras, con buenas acciones. Por eso nos limpió y nos hizo su pueblo. Ahora fíjense,
aquí es la pregunta y parte del reto que tenemos que pensar y llevarnos a nuestra casa y ver si Dios está cambiando mi vida. ¿Estamos realmente comprometidos con las buenas obras? Las buenas obras dijimos que no es la que nos van a llevar al Señor. Las buenas obras son consecuencia de que yo estoy convencido de que Él es mi creador, mi Señor, mi hacedor y que Él murió por mí. ¿Somos verdaderamente serios en cuanto a nuestra fe y nuestra relación con Dios? Pregúntatelo. ¿Soy verdaderamente serio? Miren, aquí hay un ejemplo que me impactó de un predicador que fue a Nueva York. Y dice que después de predicar salió y pidió un taxi. Y dice que pasaron por una mezquita musulmana y era enorme. Y esta mezquita musulmana, el predicador le preguntó a esta persona que era musulmán y le dice, oye, ¿y cuántas personas más o menos vienen a orar? Porque allá ustedes saben que se paraliza todo cuando van a orar. Y dice, bueno, a las 4 de la tarde vienen 1,500 personas a orar. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? A las 4 de la tarde, 1,500 cristianos orando, que paráramos todo. Y luego dice, pero ¿sabe qué? A las 4 de la mañana solamente vienen 900 personas. ¡Wow! Entonces, ¿se dan cuenta que a veces nosotros no tenemos el compromiso suficiente con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor? No, y no estamos hablando de una religión. Yo sé que todo el mundo decimos, no, yo oro en mi casa. Todos oramos, por supuesto, y tenemos que hacerlo, y no tenemos que apartarnos del Señor. Pero aquí es donde tenemos que ver, Señor, ¿hasta dónde está mi pasión por ti? Yo quiero más de ti, necesito recibir más de ti. Necesito orar sí más en mi casa, no, pero también en la iglesia. Necesito hacer muchas cosas más, y no estoy hablando de hacer, sino en la convicción de que todo lo que yo haga sea para la gloria del Señor. ¿Ok? Entonces, este predicador comentó que tristemente la mayoría de nosotros decimos ser cristianos, pero no parecemos tomar nuestra fe tan en serio como los musulmanes, ¿no? Ahora, y ya estoy casi terminando con esto. ¿Qué mensaje le estamos comunicando a nuestro mundo con nuestras acciones? Nuestras acciones es el reflejo de lo que nosotros creemos. ¿Qué mensaje le estamos comunicando? ¿Le estamos comunicando que le estamos diciendo no a las costumbres que nos destruyen? ¿Les estamos comunicando que le estamos diciendo sí a las cosas que nos edifican? ¿Qué le estamos comunicando a la gente? ¿Le estamos comunicando a la gente que Cristo viene pronto? Y que todo esto que estamos viviendo no es solamente que hayan problemas políticos, mundiales, guerras, rumores de guerras y cambio climático. No, en la Biblia nos está diciendo, hay principio de dolores. Y que seamos como esas vírgenes prudentes, que llenemos nuestras lámparas de la presencia del Señor. ¿Le estamos diciendo a la gente que Cristo viene pronto o nos lo estamos guardando para nosotros? Ese es el reto que nos tenemos que ir hoy. Y que podamos decir que mientras el Señor viene, así como dice el versículo 13, dice, mientras el Señor regresa, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, un día, tal vez hoy mismo, Él puede venir. Mientras tanto, tenemos que decir con convicción estas tres expresiones, sí, no, o tal vez sea hoy. Y vamos a orar. Tal vez tú vienes por primera vez o tienes mucho tiempo viniendo o no sé, tal vez hoy tu relación con el Señor no es buena. Pero si tú es primera vez que vienes y quieres decirle, Señor, ven a mí, yo quiero tener ese plan de rescate. Ven a mí, Señor, quiero que vengas a mi corazón. Díselo ahí en tu lugar y que tú lo sientas, que lo hagas sincero. Si tú lo haces, nos encantaría saberlo para poderte acompañar. Pero dile, Señor, ven a mí. Soy pecador, reconozco que he pecado, me arrepiento, Señor. Sé que tú veniste, moriste por mí en la cruz, pero resucitaste. Señor, te necesito. Quiero ser tu hijo, Señor, porque yo sé que solamente el que le recibe, el que cree en su nombre, tiene la autoridad y potestad de ser llamado hijo de Dios. Señor, quiero recibirte, Señor. Te pido, Señor, que también a toda la congregación nos ayude, Señor, a poder decir sí con convicción, no con convicción a las cosas que nos destruyen, sí a ti, Señor, y que sepamos que tú puedes venir pronto, Señor.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sigamos alabando y glorificando al Señor y celebremos la gracia del Señor. ¿Ok? Gracias.